¿Qué hola mi gente? Bienvenidos todos a una serie pensante, esta vez para traerles un resumen de lo que va a pasar en Londres, lo que está pasando y lo que va a pasar. Cosas de la vida, de papá. Bueno, esto es la opinión de un abogado, esto no es una opinión política, ni tiene nada que ver con ni es partidista, ni nada por el estilo. Escúchenlo que aquí va a aclarar un montonazo de dudas. No obstante, yo iré cogiendo los pedazos más importantes y lo iré subiendo a medida que este proceso continúe, ¿saben? Así que nada, sin más, espero que lo disfruten, les mando un abrazo y les saludo. Oye, oye, pero espérate, déjame grabar. Abogado, bueno, te pongo en pantalla, disculpa. Eh, un abrazo, mi hermano. Gracias por venir acá. Bienvenido a una serie pensante. Hola, hola. Buenas noches, Brian. Encantado de estar aquí. Gracias a ti por invitarme. ¿Se me oye bien? Se te escucha perfectamente. El Vale. placer es mío. Bueno, el placer es nuestro. Creo que mucha gente está ansiosa de escuchar todo lo que tengas que decir con respecto a Juicio de Londres y bueno, y todo por ahí para allá, todo lo que surja por aquí. Me encantaría comenzar con que nos describas técnicamente qué es este Juicio de Londres y qué Vale. representa para la dictadura. Vale, a ver, este juicio es en realidad lo que los abogados aquí en España llamamos audiencia previa, no exactamente, pero como si fuera una mini audiencia previa, porque se debaten cosas prejudiciales. Básicamente porque lo que se está discutiendo es, por un lado, la legitimidad del fondo de inversión demandante para interponer la demanda, que para eso lo que hace la dictadura es atacar la validez de la cesión de crédito. Porque, a ver, por poner cosas por contextualizar cosas, lo que pasa Ajá. aquí es, yo creo que ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? Pero bueno, es un fondo de inversión que se dedica a comprar deuda de privados, de países y demás, y en concreto le compra al banco chino, a ICBC, le compra varios millones, creo que son 1.389 millones de euros en deuda cubana, lo que compró en total a este banco chino. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa deuda, 72 millones interpone la demanda para ejecutarla y poder cobrar y poder cobrar la deuda. Y es todo lo que nos lleva al procedimiento. Disculpa Claro, cuando el... una pregunta. Sí, ¿Eso es dime. legal? ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. O O sea, sea, hay muchos comprar la fondos que se deuda es dedican... legal, no como dice la Claro, televisión a cubana. ver, exacto. Hay una cosa que la televisión cubana he visto que ha estado utilizando el término fondo buitre, como Ajá. para atacar al fondo y demás. Aquí en España también se les conoce como fondo buitre. O sea, no es un término que es verdad que es peyorativo, pero es un término bastante normalizado dentro de los países capitalistas, por ejemplo, o que tienen economía capitalista, se les llama fondo buitre porque al final van a comprar deudas que saben que el deudor de normal no las paga y demás y que va a tener que terminar en litigio para poder cobrarla. Pero no es nada malo, es decir, tu negocio es básicamente el fondo buitre lo que hace es que le paga al banco, porque el banco, yo soy el banco y tú me debes un dinero y tenemos esa deuda. Y yo sé que tú no me lo estás pagando, pero yo necesito liquidez. Entonces Claro, ese fondo me compra a mí la deuda pagándome menos de lo que tú me deberías pagar, pero yo a cambio tengo liquidez inmediata y me olvido de tu ya, existencia. claro. Y ya luego ese fondo se encargará de cobrar la deuda contigo si puede. Ese es un poco el negocio al que ellos se dedican. Y eso es lo que hizo este fondo en concreto. Compró la deuda de Cuba y luego pues, se ha encargado de presentar la demanda. Lo que pasa es que Cuba lo primero que dice es, hay varios problemas pone. Lo primero que dice es que en las cortes de Londres no tienen competencia porque Cuba entiende que es una deuda soberana y que por tanto hay inmunidad de jurisdicción. Y entonces, ¿cómo se gestionaría en caso de que... Cuando hay inmunidad de Ajá. jurisdicción no se gestiona, o sea, porque la inmunidad de jurisdicción lo que implica es que como son asuntos soberanos, solo pueden ser juzgados por los tribunales de ese país. O sea, Del- solo ellos, solo Cuba puede Solo juzgar ellos, eso, o sea, no pagan la efectivamente. deuda. Exacto. Es un poco lo que ellos pretenden. Eso es lo que implica que sea inmunidad de jurisdicción. ¿Qué pasa? Que la inmunidad de jurisdicción está prevista, el origen es más político que jurídico, porque es como una forma de los estados de protegerse entre ellos y decir, yo no me voy a meter cuando tú estés haciendo actuaciones soberanas, no voy a entrar a pelear ahí, porque además es que tampoco tiene sentido. Porque si en la deuda, o sea, si la sentencia hubiese que ejecutarla en Cuba, pues Cuba nunca va a reconocer esa sentencia y no la va a ejecutar y ya está, y se limpia las Lógicamente. manos. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos nace la figura de la inmunidad de jurisdicción. Y por otro lado, lo que también hace Cuba es decir, la cesión de crédito, que es la operación mediante la que el fondo le compra la deuda al banco, está mal hecha.
y por tanto no cumple con lo que determinaba el contrato de la deuda que incurrió Cuba en su momento, y por tanto ese fondo no estaría legitimado para interponer la demanda, o sea, no puede demandar a Cuba. Esos son los dos puntos principales que dice Cuba en la defensa. Los argumentos de la parte demandante, que es el fondo, son más sólidos porque se basan en la realidad. Entonces, por ejemplo, en lo que es la validez de lo que es la cesión de crédito, ellos recabaron autorización expresa del Banco Nacional de Cuba mediante una carta del año 2019 en la cual el Banco Nacional de Cuba firmaba y decía, efectivamente, conocemos que se ha producido una cesión de crédito y aceptamos la cesión de crédito. Ajá, Claro, o sea, luego Cuba... ellos Sí. aceptaron el fondo buitre. Claro, claro, ellos Ya, aceptaron que eso pasara. vale. Sí, Entonces, yo lo lo que voy pasa... traduciendo, disculpa, según lo voy Claro, no. interpretando por si acaso. Sí, no, no, mejor, porque a veces decimos palabras complicadas nosotros los abogados y no se entiende. Efectivamente, ellos sabían que el fondo compró la deuda y dijeron, vale, ok, me parece bien que te quedes con la deuda. Claro, ¿qué pasa? Que cuando les ponen la demanda, pues no se debían esperar que les pusieran la demanda. Cuando les ponen la demanda, lo primero que hacen es decir, no porque los funcionarios que mandaron esas cartas pues fueron sobornados, porque es lo que está diciendo Cuba. Ajá. Hay un delito de soborno. Los funcionarios del Banco Nacional de Cuba que mandaron y firmaron la carta están condenados todos en Cuba por un delito penal, bueno, todos los delitos son penales, por un delito de soborno, Ajá. básicamente. ¿Y mostraron alguna evidencia de ese soborno o algo No, así? hombre, ¿qué va a La mostrar? condena nada más. Exacto. La condena en A un país tal, donde no hay a, legalidad. a tal punto que los condenados son los que tienen que testificar que efectivamente sí. Es ridículo. O sea, es como los condenados son los que están utilizando de testigos en el procedimiento para decir, mira cómo lo sobornaron. Y ellos encantados diciendo, sí, sí, me sobornaron mucho. No, ridículo. En, Dios mío. entonces, además, no solo llegaron ahí, es que llegaron al punto de coger a personal del fondo, o sea, personas que trabajaban en el fondo, un señor que se llama Steven, se apellida Stevenson, Ajá. y le abrieron un procedimiento penal en Cuba, un señor que no estaba en Cuba nunca. ¿Pero eso Ni lo cuándo fue? llamaron a juicio, ni presentaron evidencia, no, abrieron un procedimiento penal para condenarle, llamaron a México y pusieron una orden en México para impedir que entrara, porque se ve que ese señor sí que tenía negocios en México e iba con cierta regularidad, y de repente al intentar entrar a México resulta que no podía entrar porque tenía una orden de captura, Pucha, y para eso. todo eso, claro, todo eso para complicar el procedimiento. Entonces, claro, cuando el fondo es consciente de todo esto, una de las cosas curiosas es que antes de que se produzcan todos estos juicios, antes de que empiece el lunes, las vistas y demás, Cuba le pidió a la Corte que le permitiera retirar argumentos de su defensa. Esos argumentos que Cuba retira de su defensa son precisamente los relativos al procedimiento penal contra el personal del fondo. Porque el fondo, cuando vio todo eso, dijo, vale, pues yo voy a llamar a Stevenson a testificar. Porque lo que no puede ser es que tú tengas procedimientos penales contra Stevenson abiertos en Cuba, nunca haya ido Stevenson a Cuba, nunca hayas presentado una evidencia y tú incluso hayas llegado a hacer que México no le permita entrar en México. Madre Entonces mía. Stevenson va a testificar. Y claro, no sé muy bien si es que lo que tenía que decir Stevenson era muy gordo o Cuba no quería que la Corte se pronunciara sobre la falta de justicia que hay en Cuba. Que la reacción de Cuba inmediatamente fue pedirle a la Corte que por favor le permitiera retirar los argumentos del juicio contra Stevenson. ¿Y se lo permitió la corte? Sí, la Corte se lo permitió. La Corte se lo permitió y el auto de la jueza, cuando te lo lees, te das cuenta que la jueza ya había entendido que en Cuba están todos estos problemas, que no hay división de poderes, que no hay justicia, que no hay un procedimiento judicial justo, tutela judicial efectiva y demás, y la jueza sencillamente no le apetecía entrar en eso porque no era el fondo del asunto, y dice, mira, y literalmente dice, voy a ser breve, voy a dejar de tirar eso porque es que esto no tiene sentido. No tiene sentido que se debata en mi corte. Pero Entonces lo es va. por eso. Disculpa, pero ¿tú crees que lo tenga en cuenta a la hora de emitir un criterio final, ¿no? Una Yo sentencia. creo que sí, necesariamente, porque luego se ha visto que en el procedimiento, en estos juicios, aunque ellos oficialmente lo sacaron de la defensa, luego han estado hablando de ellos en el juicio. Ya. Entonces, necesariamente la jueza se va a tener que pronunciar porque lo han estado sacando. Lo más probable es que la jueza esté bastante cabreada porque si lo retiran luego no lo puedes estar diciendo. Pero bueno, No. es lo que ha hecho Qué la nivel, dictadura. qué nivel de locura. Y ven acá, Claro. y con respecto a a esos supuestos testigos que son los condenados en Cuba, Sí. si la jueza tiene claro que en Cuba no hay división de poderes, supongo que entienda que la No justicia le en hará nada, Cuba es exacto. injusticia. Entonces, Exacto.
invalida todo lo que puedan decir esas No, personas. yo creo que el punto fuerte de la defensa de Cuba está en la inmunidad de jurisdicción. Lo que es la falta de validez de la cesión de crédito, yo creo que lo tienen perdido desde antemano, porque no tenían argumentos sólidos, nunca tuvieron argumentos sólidos porque además es que el propio contrato, yo no he tenido la ocasión de acceder al contrato porque esa parte de la documentación no es pública, entonces no, pero según los argumentos que utiliza la demandante, el propio contrato disponía una cláusula en la que decía que el país solo se podía negar a la cesión de crédito por causas razonadas. Y claro, Cuba nunca ha alegado ninguna causa para negarse. Simplemente dice, no, este es un fondo buitre, me niego. Eso no es una causa. Es como decir, puede ser un fondo buitre, puede ser un banco, puede ser otro país. O sea, la causa no es esa. Una causa razonable es, pues no lo sé, que ha habido, es que no lo sé, que lo han comprado demasiado barato o algo así. No sabría Ajá. decirte ahora mismo cuál es una causa razonable, pero el que sea el fondo buitre, no. Entonces, lo tienen perdido desde el principio. Entonces, yo creo que en realidad esto, además del paripé y todo lo que Ujú. implica, el punto fuerte del argumento es la inmunidad de jurisdicción porque realmente hay una voluntad de normal por parte de la justicia en otros países de no llegar a emitir sentencias que luego no vayan a llegar a nada. Pero también hay que decir que esta jueza las tiene bien puestas y es la jueza que enjuició, por ejemplo, que ha impedido que Maduro retire el oro que tiene en el Banco de Londres, o sea, Qué es la bien. misma jueza. Entonces, es una jueza que no le tiembla el pulso a la hora de decirle a un país no. No, la tipa está dura entonces, ¿no? Muy Exacto, dura. entonces por eso hay bastantes esperanzas. Además de que los demandantes se han defendido muy bien. Al principio contaron con un abogado que Disculpa, fue... disculpa, Dime, dime. Reimel. ¿Tú te has leído todo? Los documentos públicos sí. Vale, y me los describes, nos los describes así más o menos como tú entiendas Sí, de a todo ver, lo que... sí, los documentos que hay es, Ajá, no está pública, por ejemplo, la demanda ni la contestación a la demanda que se llama. Lo ajá. que, lo que está público es que en el procedimiento de Londres, que eso es una cosa que, por ejemplo, aquí en España no pasa, cuando tú presentas los escritos, la jueza, de cara a preparar estos juicios que han estado viendo, la jueza te pide que hagas como un listado de los puntos de defensa, que se llama. Ujú, Entonces, los puntos de defensa son como los puntos claves que se van a discutir en el procedimiento y los argumentos claves en base a lo que tú centras esos puntos. Y eso está público, los de la demandante y los de Cuba. Entonces, ahí ujú, es donde tú ves el intercambio de argumentos que ellos han tenido. Y luego lo otro que hay público también son las órdenes del juzgado, o sea, los autos. El orden de convocatoria de los juicios, que se determina qué es lo que se va a discutir y qué no se va a discutir. Entonces, lo que determinaba la jueza es que lo único que se podía discutir ahora era lo que te he dicho, lo de la cesión de crédito, lo de la jurisdicción y unos defectos en notificación de demanda que alega Cuba, que no tiene mayor trascendencia, pero bueno, Cuba lo alegaba. Y poco más, porque y el que más contenido jurídico tiene es el auto que te comentaba en el que la jueza le dice a Cuba, vale, retira eso que dice que quiere retirar porque yo de eso no quiero saber nada. ya. Es el que más contenido sí tiene. Por lo otro hay que esperar, porque entonces, de momento, por ejemplo, las vistas han ocurrido y todavía la semana que viene queda más, porque se estimaba que iban a ser 8 días de Vale. juicio. ¿Para cuándo más o menos estará la sentencia? Eso no se sabe, ¿no? Yo imagino que la semana que viene, a mediados de la semana, estarán terminando ya los juicios y si no se determina en directo, es decir, en voz, si la jueza no lo dicta en voz, quizás para la semana más arriba tengamos el Ya, pronunciamiento. o sea que va a ser bastante rápido. Mira acá, Sí, no creo que tarde mucho. una duda, porque nosotros vimos ahí a los demandantes, los vimos entrando y sacando cajas como de De evidencias, documento. ¿no? Todo eso son documentos, todo eso Claro. Dios mío, o sea que es que... Todo eso es documentación porque Ujú. ellos tienen, a ver, la deuda es de 1984. O sea, que es que todos los años que han Ya. pasado 40 años, entonces hay documentación a cascoporro, hay documentación desde la creación de la deuda, hay documentación de cuando estaba con el ICBC, hay documentación ahora con el fondo, las cartas. También, ¿qué pasa? Que como se está aplicando derecho cubano, o sea, como Cuba pretende que se aplique derecho cubano, se tiene que aportar todas las normativas de Cuba, porque la jueza tiene que tener acceso a la ley cubana y entender qué es lo que dicen los cubanos en base a su ley. Madre mía. Que de hecho les ha venido en contra, porque una de las cosas en los puntos, sí, claro, porque la jueza valora los puntos de defensa y te los admite o te los inadmite. Y claro, en los puntos de defensa de Cuba, la jueza les da muchísima caña, no para.
En cada punto les tumba cosas, todo el rato, es increíble. ¿Y eso Porque por qué? claro, Porque entiende que está mal claro, porque hay muchas contradicciones. Ellos, por ejemplo, dicen que el Banco Nacional de Cuba, antes de 1997, tenía funciones del Banco Central. Era la institución financiera pública del Estado cubano, por así decirlo, y cuando actuaba en nombre del Estado, y por tanto la deuda que emitía era deuda soberana. Eso es toda la construcción que ellos hacen para acogerse a la inmunidad de jurisdicción. Ajá. Claro, lo que le dice la jueza es, pero esto no tiene sentido, porque en base a la normativa que yo he visto, que tú me has dado, resulta que era en realidad el comité financiero del Partido Comunista el que tenía esas funciones, y posteriormente se lo diste al Ministerio de Finanza y Precio. Y tú me estás diciendo que era el Banco Nacional, pero la ley dice que era el Ministerio de Finanza y Precio. O sea que ellos mismos se han crucificado, ¿no? Claro, y además la jueza llega a un punto en el que ya les vacila directamente, parece, porque les dice, porque ellos dicen, en 1999 se transfirieron las funciones del Banco Nacional de Cuba al Banco Central de Cuba, que es cuando crea Fidel Castro el Banco Central de Cuba. Y el Banco Nacional se quedó como un banco financiero más. Y ella le dice, vale, pero es que eso lo hiciste en 1999. Lo volviste a hacer en 2017. Lo volviste a hacer en 2018. O sea, lo has hecho como 4 veces. ¿Cuántas veces tú has transferido las cosas? ¿En qué momento se transfirió y cuándo no se transfirió? Porque no puedes llevar todos estos años transfiriendo las mismas funciones. O las Claro. transferiste o no las transferiste. Madre mía, entonces les ha salido. Le sale muy mal la jueza, y además es que la jueza no se corta, la jueza va a saco. O sea, en cuanto encuentre un punto, dice esto no. Entonces les inadmite muchísimos puntos de defensa, les dice esto por aquí no vayas porque por aquí no te lo cuelan, no te lo admito. Ya. Entonces, pues han sido bastante duros. Ven acá, ¿y cómo te has enterado de todos estos detalles? Pues bueno, se puede solicitar, si vas personalmente a la corte, puedes solicitar la documentación. Yo no he ido a Londres, yo en realidad me he informado principalmente por un portal que se llama Cuba Trade, no me sé el dominio exacto, pero ellos se ve que sí que han acudido a Londres, se han descargado la documentación y está toda la documentación ahí linkada. Entonces yo me la descargué toda y me la leí por interés. Esto antes de que empezara el procedimiento. Luego ya supongo que ahora se habrá seguido pidiendo más. Lo Ya. que pasa es que no sé si los que estáis o los que habéis ido a Londres habéis grabado, no sé si no se permite, No, imagino no, que no no se se habrá permitía permitido. grabar, no se permitía Claro, grabar. De hecho, los que grabaron tuvieron que después rendir, rendir cuenta. Y yo no pude, claro. tristemente, no pude ir a Londres. Unos cuantos nos perdimos ir a Londres. Primer detalle de juicio como tal, que tú notes Sí. interesante, ya sea de la parte demandante, cosas que, preguntas que no te puedo hacer, pero que tú crees que son cosas importantes de decir. Si siéntete libre de decirla, pues nos va a ayudar un Mm. montón. A ver, detalles del juicio, lo importante es saber lo que os comentaba algo. Es una audiencia para resolver cosas prejudiciales. La consecuencia de estos juicios es que la Corte diga, el demandado está legitimado para poner la demanda y además yo soy competente para conocer de esto. Si eso pasa, que es el mejor escenario, Ajá. pues vamos a ver a lo largo de todo el año un procedimiento sobre el fondo, que es sobre la deuda, sobre cuánto es la deuda y cuándo se tiene que devolver y cómo se tiene que devolver. Que eso es bastante más automático, pero tardará un poco porque el procedimiento en ningún país del mundo la justicia es rápida. Entonces al final tardará un poco. Ya. Pero es eso, o sea, lo que tenemos que tener claro, porque yo creo que mucha gente piensa que al final de estos juicios ya va a haber una sentencia en que le dicen a la dictadura tienes que pagarle los 72 millones. No es así. Lo que O- vamos a ver es el- una sentencia que diga yo voy a conocer sobre esos 72 ya. millones. La legitimidad de que se tenga que pagar la deuda. Luego Exacto. vienen Y luego todo viene el eso. procedimiento sobre el fondo y todo esto, que Ya, puede tardar un par de años más quizás. escucha para eso, madre mía, pues Claro. la cosa es para largo. Y ven acá, ¿qué importancia tú crees que tenga a nivel político que se dé una sentencia favorable a nosotros? A ver, es una importancia muy, muy grande porque es más o menos como cuando pasó con Venezuela, que la misma jueza puso freno, porque ya de repente pierdes, como dictadura, pierdes ese centro de negocio, porque ya sabes que pueden ir ahí a por ti en esas cortes y van a obtener resultados. Porque la gran ventaja es que, por ejemplo, aquí en España hay un procedimiento que es Santa Lucía LLC, que es una compañía que ha ido manteniendo una propiedad sobre terrenos en Cuba, que demandó a Meliá porque Meliá tiene un hotel en esos terrenos que se explota con Cuba y demás. Ujú. Entonces, claro, aquí está muy paralizado porque han conseguido que por la inmunidad de jurisdicción no se siga adelante. Entonces, esa es la defensa que ellos tienen en todos los países de Europa.
Menos en Estados Unidos, porque está la ley Helms-Burton, en general, en el resto de países, ellos tienen esa comodidad de decir, pues como es acto soberano, pues ya está, no pasa nada. No me Ya, va a juzgar nunca nadie. Si de repente se les cae, tienen un problema. ya, bastante grave, por supuesto. Exacto. Coño, qué bien. Y ve, Además de que hay otra demanda, eso es muy importante. Hay un banco que es una fusión de un banco africano y un banco chino que están en ajá, Londres y ellos presentaron en el año 2021 una demanda. Esta es más grande porque esta demanda son por 200 millones. No son madre mía, 72, son 200. Y ellos la presentaron y la durmieron. O sea, presentaron la demanda y automáticamente la presentaron, no han hecho nada más. Entonces yo lo que creo es que están esperando. Porque ya, si aquí la jueza dice soy competente, ellos dicen tira. claro. Sí, sí, no se están arriesgando a perder dinero. Claro, exacto, Coño, porque qué ya las clase de costas de número. este procedimiento son 6 millones. ¿Eh? Ya solamente en gastos Pero por parte de los van demandantes, no, en los dos. El demandante va a 2,6 o algo así, Cuba va como 3 millones de gastos en madre mía, abogados y en procedimiento y demás. madre mía, Y eso tanto solo por la dinero. jurisdicción. Claro, le queda todavía 2 años sobre el fondo, en caso de que pierdan la jurisdicción. O sea que si pierden la jurisdicción van a estar desangrándose a milloncito, milloncito durante 2 años y luego van a tener que Por pagar eso todo está eso. toda la comitiva de abogados que han tenido. Además, se están pagando abogados muy caros. Tienen un abogado que es King's Counsel, o Ajá, sea, como asesor del rey, que es un abogado, que es como el máximo prestigio que puede tener un abogado en Inglaterra. ya, Y ya, tienen un abogado que tiene eso. O sea, yo no sé cuánto estará cobrando ese señor, pero no es poco. ya, tiene que ser mucho dinero. Ve acá, ¿me puedes hablar si conoces del Sí. bufete ese de Uría Menéndez? Sí, mira, eso es uno de los despachos más grandes de España. No sé ahora mismo en el top cuánto está, porque ellos se mueven mucho. Hay veces que estás de segundo, hay veces que estás de tercero, pero bueno, estará en el top 3 seguro. Ya. Es uno de los más grandes de España. Disculpa, ¿sabes que Entonces, ganó un premio en Miami hace poco? Yo lo estuve leyendo ahí en el el directo anterior. despacho, El sí, despacho pero ganó un premio eso de... es bastante normal, ¿eh? Ganan Ya, premios en Miami, en eso. Muchas veces también hay pagos detrás ya. de esos premios. Pero bueno, el tema está en que ellos no se encargaban de Cuba. Ese despacho se destaca en España porque, por ejemplo, aquí los dos más grandes siempre se percibe, tradicionalmente habían sido Garrigues y Uría Menéndez. Ajá, Entonces, Garrigues es como más mercantilista, más de empresa privada y tal. Garrigues es, por ejemplo, el que está defendiendo a Meliá Hoteles contra la empresa esta americana por los hoteles confiscados en Cuba. ya, Entonces, Garrigues tiene ese perfil de cliente. Uría Menéndez sí es un despacho más ¿cómo se llama esto? Disimulado, porque ellos sí que tienen como una rama institucional, política, defienden un poco partidos políticos y demás aquí en España. Y ya. siempre han tenido como ese perfil más bajo en comparación a Garrigues, pero son muy tochos. ¿Qué pasa? Que Cuba lo llevaba a otro despacho, lo llevaba a un despacho muy pequeño en Madrid que se dedica especialmente a Israel y a Cuba, es un poco el perfil que tenía. Ya. Se llama Lupicinio. Es Y un no hay despacho que se ahí, llama Lupicinio. no hay ahí un poco de conflicto de interés entre Israel y Cuba. No lo sé. Ellos se dedican a países que están mal vistos y entonces ellos se dedican a defenderlos. Da igual la postura política que tengas tú. Efectivamente. Ellos se dedican a eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Dávalos, que era el testaferro, era uno de los testaferros de máxima confianza de Fidel Castro, Ujú, tiene a su hija, que es abogada en Cuba, y vino aquí a España, homologó su título de Derecho y entró en Uría. Y cuando entra en Uría, es toda una operación para que Uría se quede con Cuba. Entonces Lupicinio, no sé si pierde o deja ir, porque eso ya no se sabe, pero de repente Lupicinio ya no son los abogados de la dictadura y los abogados de la dictadura pasan a ser Uría Menéndez. ¿hace cuánto Es decir, tiempo? esto fue pues no sé, de 2015 en adelante será más o Ya, menos. Y entonces ellos se dedican especialmente a llevar inversores a Cuba. La labor de Uría Menéndez, por ejemplo, Uría Menéndez en realidad no está defendiendo a Cuba en ese procedimiento. Son abogados ingleses, pero Uría Menéndez seguramente tendrá abogados en Inglaterra también. claro. Lo que pasa es que no les han contratado para eso. La labor de Uría Menéndez es llevar negocio a Cuba. ¿Y por qué estaban Él, ahí en los juicios de Londres? porque es Dávalos. Es que en realidad importa la familia, porque es que Dávalos lleva toda la vida siendo testaferro de la dictadura cubana. Entonces ellos están ahí no por su estatus de abogado, sino por su apego cercano y personal a la dictadura y a todos los negocios de la dictadura. Dios mío, madre Es mía. básicamente por lo Eh, que están. el Dávalos ese es como una familia mafiosa, ¿no? Sí, sí él es
el que ha sido administrador de muchísimas de las empresas que ha tenido Fidel, la familia Castro y demás en Europa. En Inglaterra, en España, detrás de todo ha estado. Él era administrador, era representante, era apoderado, él estaba, siempre el apellido de él estaba presente. Madre mía, estamos hablando de un tipo que es millonario, ¿no? Una familia que debe ser millonaria, ¿no? Sin duda, vamos, sin Sin duda, duda. sin Madre duda. mía. Bien acá, una duda que tengo, pues como no domino bien. Héctor Castro, que también tiene despachos y todo eso, ¿por qué no está Uh metido en -huh. esta historia? Bueno, yo no sé muy bien si él se dedica. Héctor Castro Era bienes raíces, es ¿no? el que es abogado, ¿no? Sí, que es Sí. un. Vale, yo en su momento lo miré y él es, por ejemplo, él consta como que tiene un despacho en Madrid, pero es un despacho que no funciona. Y que No, no ejerce. Él lo que ejerce realmente es que tiene una inmobiliaria que trabaja con un proyecto urbanístico en Egipto que se llama Nuevo Cairo, ujú. que es un proyecto multimillonario en el cual van inversores multimillonarios. Y él se dedica como a hacer en labor de agente inmobiliario ahí, porque tiene la empresa y él es el administrador de esa empresa y es en realidad lo que yo creo que él se dedica. Ya, Es muy difícil saberlo porque al final eso no es transparente. Sabes que él sí, o sea, yo puedo saber que existe la empresa y que él es el administrador, pero no sé cómo funciona, si él hace algo de verdad o no. Lo que sí sé es que el despacho que tiene no existe, porque donde está puesto de alta no hay ningún despacho. ya. Tú sabes que yo le puse una denuncia, pero nunca me han notificado para atrás nada. Es que eso es muy difícil, porque salvo que se lo des todo mascado a la policía, Pero me la no. admitieron, y me dieron un número de expediente y todo. Sí, ellos la admiten, pero entonces tiene que abrirse un procedimiento de investigación. Y eso lo Y hacen si cuando le da ven, la gana, ¿no? claro, y si ven algo que de repente tienen que investigar mucho porque no está nada claro, o a lo mejor no les interesa demasiado, pues lo duermen un poco y Ya, va, ya. va corriendo el Yo tiempo. creo que es lo que ha pasado, que lo han dormido. Pues primero no me lo querían aceptar, ¿eh? Cuando Ya, Castro, Testaferro, blanqueo capital, no. Me claro, dijeron, claro. ¿pero a dónde tú vas, amigo? Le digo, no, voy aquí, ¿sabes? Qué nivel de locura. Ven acá y una pregunta. Ahora vamos a suponer que se dé el mejor de los escenarios, que la dictadura se... Tú, a ver, ¿cuál es la valoración que tú haces como abogado? ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Cuál es tu A ver, pronóstico? yo creo que va a salir. Mi sensación, por los documentos que me he leído, el tono que he Ujú. visto por parte de la jueza a la hora de escribir los autos y los argumentos que tienen las dos partes, yo creo que es evidente que tiene razón el fondo, es evidente que tiene razón en que es un acto privado del banco, porque aquí lo importante es saber si es un acto público o es un acto privado, porque si es un acto privado, entonces el juzgado tira para adelante y encuentra, o sea, las cortes conocen del caso y ya está. Si es un acto público, pues entonces ya tenemos lo de la inmunidad de jurisdicción. Y yo creo que está claro que es un acto privado, que el Banco Nacional de Cuba se endeudó, el Estado de Cuba, la República, se puso de avalista y claro, y ahí ya tienes el marrón montado porque no ha pagado nadie. Ya. Entonces, creo que sí que va a declararse la jurisdicción y vamos a ver pues un par de años de juicio sobre el fondo. Y cuando les condenen a la deuda, que es la única condena que cabe, pues lo interesante es que les van a perseguir todos los bienes que tengan en Ya. Inglaterra. Es aquí donde quiero llegar, porque hay mucha duda con respecto a qué va a pasar si la dictadura es sentenciada. ¿Quién va a pagar Vale, esa deuda? Si la paga el pueblo cubano, si vamos a suponer, primero, ¿quién la paga en el escenario que estamos, en plena dictadura? claro, ¿Cómo sería el proceso en dictadura, sin cambio de sistema? Y luego, vale, si me puedes explicar si hay un cambio de sistema, si sale la vale, dictadura, esa deuda, si se hereda, cómo se pagaría, qué deberíamos hacer. claro. Porque eso A es, yo ver, creo que es lo que más incertidumbre nos crea. sí. A ver, en teoría la forma de proceder es la siguiente. A ver, no tengo acceso al contrato, entonces a lo mejor el contrato dispone cosas distintas, no lo creo. Pero la forma normal de proceder sería que una vez hay una sentencia condenatoria, entonces si ellos siguen sin pagar, entonces el demandante tiene que ejecutar esa sentencia, es decir, ir a perseguir los bienes de la dictadura en donde pueda. Los primeros bienes que va a tener a mano son en Inglaterra y no hay pocos. Inglaterra tiene un montón de bienes. Entonces, podría dar para pagar los 72 millones, porque ya para empezar está el Ya. Having Bank. Ellos tienen un banco que es el Havana International Bank, que las últimas cuentas anuales que declaró tenía beneficios y tendrá millones ahí. Entonces, Y si por lo ahí pueden extraen, coger. lo Claro, lo pueden extraer ahora la claro, se dictadura. pueden quedar con todo. No, pero digo, la dictadura ahora puede decir, aquí voy a tener problemas, saco todo lo que tengo en Inglaterra. El demandante imagino que estará vigilando eso para pararlo si lo intentan, porque tú puedes preventivamente decir, que no haga nada, que a ver si, no, si lo van a condenar y se lo va a haber llevado todo, y paralizarle los procedimientos.
Pero es Me legal imagino que el eso. demandante estará mirándolo. ¿Eh? Y si de repente lo sacan, ¿qué pasaría? Pues pasaría que no lo podrían coger, claro, tendrían que abrir un segundo procedimiento diciendo que lo hicieron para dejar de pagar y todavía más deuda, pero claro, si ya se lo llevaron ya es un poco complicado, pero ya te digo, de normal el demandante está vigilando eso, Ya, porque claro. sería poco creíble que tú pones una demanda de 72 millones y no estás vigilando los Los bienes, activos que claro. tienes localizados. Entonces, ya te digo, en Inglaterra tienen bastante de donde rascar. Y a los 72 millones yo creo que llegarían, por ejemplo, con los activos que tiene la dictadura en Inglaterra. Si no Increíble. fuera suficiente, Tiene podrían tanto. buscar en otro sitio. Podrían venir a España, por ejemplo, y con ¿Y la sería sentencia legal? inglesa, claro, con la sentencia inglesa, vienes ¿cómo se llama eso? Y solicitas a España que se ejecuten los bienes. Hay un procedimiento, porque hay un procedimiento específico para ejecutar una sentencia extranjera, pero de normal se puede sin ningún problema. Ahora es verdad que la Unión Europea no forma parte o sea, la Inglaterra no forma parte de la Unión Europea y tiene Ajá. un poco más de complejidad, porque dentro de la Unión Europea, por ejemplo, tú ejecutas sin prácticamente muchos requisitos. Ya cuando es fuera de la Unión Europea, pues son más requisitos, pero da igual, se puede terminar ejecutando igual. Ya. Entonces ellos van a poder perseguir en cualquier sitio donde no hay una dictadura, donde hay una democracia con un sistema jurídico que funcione, van a Ay, poder ir a perseguir los bienes de la dictadura. o sea que si retiran de Londres, tienen que retirar de todos los países democráticos del mundo, Exacto, porque lo van a exacto. perseguir donde sea. Eso era muy importante. Yo sí que he escuchado, sobre todo en algún space de Twitter, una preocupación porque si se quedaran con tierras de la dictadura y todo Ajá. esto, o sea, de la dictadura, tierras de Cuba, de la isla, Ujú. muy difícil. O sea, eso sería como la última fase, el último recurso. Y encima, eso depende siempre de la voluntad de la dictadura. Ya, claro. Porque, claro, yo puedo ir y un juez en Inglaterra me puede decir, vale, lo has intentado todo, no has encontrado nada, puedes quedarte con la isla de la juventud. ¿Y Ajá. cómo me quedo con la isla de la juventud? Me lo tienen que dar, si no, Ya, ya, no me puedo claro. quedar con ella. Como no vaya con buques de guerra, no, Ya, ya, ya. no puedo, no puedo. Yo, qué bueno. Me alegra un montón saber que hay bienes que perseguir y bienes Sí, no, que no, no, la quitarle. dictadura tiene dinero. Fuera de Cuba, la dictadura tiene mucho dinero. Ya. Tiene mucho dinero. Lo que pasa es que los tiene asegurados. De normal los tiene en sitios donde no se espera que pasen cosas. ¿Y de qué tipo de bienes estaríamos hablando? O sea, cuentas de qué Negocios. negocio. Yo creo que serían principalmente negocios con su facturación y demás. Por ejemplo, en el caso de la Banda International Bank ya tienes un banco directamente que tiene Ya. activos, que tiene beneficios además. O sea que ahí tienes bastante que coger. Propiedades inmobiliarias tendrán también. No las Pero, conozco, pero seguramente tendrán. Y por valor millonario, seguro. pero a nombre de la dictadura cubana, así mismo, a nombre del Partido No, Comunista. a nombre del partido no va a estar, pero ahí ya entra el buen hacer del demandante de demostrar que en realidad hay un reparto por parte de personalidades del Estado cubano a titularidad personal para que los bienes, pues efectivamente no sean de la dictadura, por así decirlo, sino que O sean sea de que ellos. de testaferros, pueden ir a por Exacto, testaferros. Vale, coño. exacto. O sea que puede ser incluso Es bastante fuerte para la dictadura el Claro, a golpe, ¿eh? ver, yo lo digo, parece fácil, es largo y complicado, porque claro, si yo voy a por un testaferro, en el procedimiento de ejecución yo tengo que demostrar que es un testaferro, entonces es como un microprocedimiento nuevo en el que tengo que demostrar que es un testaferro y luego quitarle el bien. Entonces, son cosas que ya si nos ponemos en eso, estaríamos hablando de muchos años de procedimiento, muchos Ya. años. Lo más lógico sería, por ejemplo, ir directamente a por lo que sí sea de la dictadura. Por ejemplo, el Havana International Bank, que es muy importante en Inglaterra, el Ajá. Banco Nacional de Cuba es el principal accionista. Ya. Ahí O se sea, que va. ahí se le pueden coger sin Sí, ningún donde problema. quiera que ellos tengan acciones, se van. Exacto. Ya, ya puede ser en negocios de ron, por ejemplo, de Exacto, puro, de también. café, de lo que sea, producción de cualquier O historia. marcas, por Marcas ejemplo, también. que puedan tener también a nombre Ujú. no sé, de normal las marcas estarán a nombres de empresas públicas de Cuba, pero bueno, algo se puede hacer. Siempre se puede, o sea, de la misma manera que existe la trampa, existe la forma de deshacerla. Claro. Entonces, igual es más largo y más complicado, pero se puede hacer. Entonces, no hay que dar por perdidas las cosas. Ahora, salvo que me digas a mí que la dictadura tiene planeado desde el principio dar unos callos y le dice al fondo, antes de que haga nada, dice, oye, te debo 72 millones, quédate el callo. Y el fondo acepta, pues bueno, eso ya podría pasar, ¿no? Pero Bueno, no creo que le sea beneficioso al fondo tener un callo, ya, sinceramente. y en dicho caso, por ejemplo, vamos a suponer, la dictadura cubana cae
Ujú. esa deuda la hereda el El siguiente, Estado, bueno, la deuda del Estado, ¿no? El pueblo cubano al claro, final la va a sí. tener que pagar. O sea, es una A ver, deuda que eso es, heredaríamos. claro, eso es complicado porque sí que es verdad que existe la doctrina de derecho internacional en la que si es deuda del Estado, es deuda del Estado y no es deuda de un régimen específico, sino que es deuda del Estado. Ajá. Pero también volvemos, depende de la voluntad. Esto, derecho internacional público, esto sería más privado, pero en el ámbito de ejecución se convierte en derecho internacional público, depende de las voluntades políticas. Realmente le llamamos derecho, pero yo siempre, yo que soy abogado, siempre digo, derecho tampoco, porque el derecho se supone que tú tienes que tener la capacidad de hacerlo valer, de Ya, obligar a alguien a que lo cumpla. Y en derecho internacional público, como depende de la voluntad de un Estado, no puedes hacer valer, no lo puedes hacer ejecutar. Tienes ya. que esperar a que ese Estado pues, te diga, sí, vale, hazlo, porque tenemos buenas relaciones. Entonces, mi, mi posición natural sería decir que el Estado democrático, un Estado democrático en Cuba diría no. O sea, tú has hecho negocios con una dictadura, tú te hacen deuda, te hacen, o sea, la dictadura se endeudó contigo, tú has salido perdiendo en ese negocio no haber invertido en un régimen dictatorial. Ya, y no pueden ir por los bienes entonces de ese Estado. Si hay una sentencia. Habría que pleitear. Habría que hacer un juicio en el procedimiento ejecutorio diciendo que, pues no sé, que no se debería hacer y demostrar que había quizás complicidad, demostrar, por ejemplo, que el banco chino no ha parado de emitir deuda a Cuba cuando Cuba no ha pagado nada y eso es cuanto menos mala fe y demás. O sea, Ya, habría que pleitear. El Estado tendría que pleitear para no perder bienes fuera. Pero lo que pasa es que también ahí hay que tener en cuenta que esa es la hipocresía del mundo en el que vivimos, es que a una democracia se le exigiría muchísimo más de lo que se le exige a la dictadura. Es decir, ahora la absurdo. dictadura hace y deshace lo que le da la gana y nadie le exige nada. Tiene un acuerdo con Europa, no cumple el acuerdo y Europa sigue cumpliendo y demás. Si Cuba fuera una democracia, no sería así. Le presionarían mucho más, le dirían no cumple. Si no cumple, se jodió todo. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que hace eso, en el que a la democracia que saben que va a cumplir, porque va a tender a cumplir, la presionan para que cumpla, y a la dictadura que saben que no va a cumplir, pues dicen, vale, haz y haz lo que quieras. Increíble. Lamentablemente funciona así. Es un poco hipócrita o muy hipócrita, pero bueno. muy, muy hipócrita y es una basura, pero es el escenario en el que nos podríamos encontrar. Ahora, yo creo que al final va a pasar que cuando haya un cambio, por ejemplo, y hay una transición a un Estado democrático, lo que va a pasar es que la democracia de Cuba va a tener que perseguir fuera de Cuba A los todos los testaferros. bienes que tengan los testaferros. Y ya con eso, a lo mejor una vez recuperado el dinero, se puede pagar deudas o lo que sea, o se puede recuperar Cuba y reinvertir en servicios, en edificaciones, en terrenos, en lo que sea, para revivirla, para reflotar la economía cubana. Pero eso va a ser una labor que tiene que hacer la democracia, la futura democracia en Cuba. Una de las labores, tiene dos labores principales: enjuiciar por los delitos que se han cometido en el ámbito de delitos de violencia, sangre y demás, y enjuiciar por los delitos que se han cometido en el ámbito fiscal, en el ámbito económico. También. Perseguir todo el blanqueo de capital, perseguir todos los bienes que se han quedado, porque Dávalos tendrá un montón de bienes que no son de él, son de Cuba. Por Y los supuesto. tendrá por haber sido el testaferro Testaferro. Fidel Castro. Y Y eso se lo tiene, eso le pertenece al claro, pueblo eso hay que cubano, quitárselo. por supuesto, totalmente. Y es posible después la persecución esa. Bueno, la persecución es posible porque puedes hacer los procedimientos judiciales. La victoria no está asegurada, porque Ya. eso ya depende de Y muchas cómo cosas. verías tú el balance ahí? Complejo, Complejo, complejo. ¿no? Pero bueno, algo se recuperará, ¿no? Supongo. Seguro, claro. A ver, con un procedimiento, quizás con un procedimiento justo en los estándares internacionales, donde quede claro que se cometieron delitos y tal y cual, pues a lo mejor, es que claro, es que eso depende mucho es que esa parte ya es más política que derecho. Entonces eso va a depender de en qué circunstancias se encuentra el resto de países en el momento que Cuba ha transicionado a una democracia. De madre, es Y increíble. qué tan dispuestos están a aceptar los enjuiciamientos que nazcan de esa nueva democracia. Porque a lo Ya, mejor no hay voluntad porque consideran que se tiene que hacer borrón y cuenta nueva, por ejemplo. ya, lo Pero a lo mejor entiendo. si hay voluntad y te dejan transicionar y te dejan perseguir fuera de. Es que eso, ya te digo, es que no es tan jurídico, es más Ya, ya, político. ya, perfecto.